Vamos a presentar la pantalla, ya estamos grabando. Ya, lo que vamos a ver hoy día entonces, chicos, corresponde, primero vamos a hacer una revisión, ¿cierto? Por la clase del día de ayer que no pudimos conectarnos, ya que correspondía el día de ayer a la clase número 15 de nuestra asignatura, al día lunes 25 de mayo de ayer, ¿ya? El objetivo entonces es explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y de algún otro explorador, que vamos a considerar acá las rutas que recorrieron, ¿cierto? Los avances tecnológicos que ayudaron a que se pudieran realizar ciertas navegaciones y las dificultades y desafíos que enfrentaron estas personas que hicieron estas navegaciones, ¿ya? Acuérdense silenciar los micrófonos. Entonces, hoy día vamos a comenzar en una nueva unidad y en esta nueva unidad vamos a hablar sobre tres grandes temas. Estos tres grandes temas son expansión europea, los descubrimientos geográficos y la conquista de América. Estos tres temas vamos a abordar en esta nueva unidad, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con esta pregunta, esta interrogante, que de acuerdo a los contenidos que vayamos viendo y escuchando, ¿cierto? Después ustedes puedan contestar esta pregunta. Hay algunos que ya contestaron la pregunta el día de ayer, pero podemos ir complementando o ir haciendo una revisión con respecto a lo que yo voy a ir explicando, ¿ya? Recuerden que el día de ayer no estuvimos conectados, por lo tanto a lo mejor no entendieron bien ciertas cosas que pueden hacer que su pregunta hoy día pueda ser la respuesta a esta pregunta modificada. Entonces, ¿qué es una expansión? Esa es nuestra gran interrogante hoy. Y vamos a comenzar por esto. Primero, tenemos que hablar sobre el conocimiento europeo del mundo en el siglo XV, ¿ya? Entonces, los europeos solo sabían con exactitud, ¿cierto?, cómo era una mínima porción del planeta en ese entonces, en el siglo XV. Y por esa razón, muchas veces ellos tenían que confiar en las descripciones que realizaban otros viajeros en relación a lo que se conocía, ¿ya? Y obviamente ellos, al tener que creer en estas descripciones, ignoraban por completo la existencia de otras regiones, ¿ya? A lo largo del mundo. Entonces, Europa, para poder ir sobreviviendo, tenía o mantenía un intenso intercambio comercial con las tierras que ellos conocían. Si nosotros observamos acá este mapa, estos son mapas que se utilizaban en esa época, ¿ya? Es un poco confuso, pero lo que se muestra aquí en este mapa, que es un mapa que se dibujó en el año 1482, ¿ya? Establece la existencia de dos grandes mares, que es el mar Mediterráneo y el océano Índico. Pero en este mapa nosotros podemos observar lo que conocían los europeos. Este trozo de mapa es lo que los europeos conocían en ese entonces. Por lo tanto, lo que ellos hacían en ese tiempo, ¿cierto?, era realizar un intercambio comercial con estas tierras que ellos ya conocían. Acá, ellos se manejaban en estos lugares. ¿Qué conocían? Conocían tierras que rodeaban el mar Mediterráneo y conocían el cercano y el lejano occidente. Eso era lo que ellos conocían, ¿ya? Entonces, hay un contexto en que se realizaron estos viajes de exploración europea. Durante siglos atrás, pocos europeos, ¿cierto?, se habían planteado o habían pensado en viajar más allá de lo que ellos conocían, de los continentes que conocían y de los mares que ellos conocían, de las tierras estas que habíamos comentado anteriormente. No se habían hecho la pregunta, la interrogante de si, ¿por qué no viajar?, ¿verdad? Entonces los que realizaban estos viajes eran militares y mercaderes en el oriente de Europa, pero ellos lo hacían en rutas terrestres, es decir, rutas por tierra, ¿ya? Y en el siglo XV, Portugal y España lo que decidieron fue navegar hacia el sur y el poniente a zonas desconocidas, ¿ya? Esto fue en el siglo XV. Entonces, Portugal y España fueron los pioneros de estas navegaciones, ¿ya? Fueron los primeros países que apoyaron estas exploraciones. Entonces, primero tenemos que partir por Portugal, porque Portugal fueron los dueños de las navegaciones por el océano Índico,
Portugal navegó por los océanos Índico, por el océano Índico, ¿cierto? Y lo que sucedió acá es que los genoveses se instalaron en España, perdón, en Portugal, ¿cierto? Y para poder financiar estas navegaciones hubo un personaje muy importante que los ayudó, que fue Infante Enrique el Navegante. Él los ayudó a financiar todas estas navegaciones, porque para poder navegar necesitaban ser financiados. Entonces, ¿qué sucedió? Comenzaron la navegación, ¿cierto? Y ellos querían llegar a Asia, pero querían llegar a Asia, acá, ¿cierto? Bordeando las costas o bordeando África, por acá, por el ladito de África, aquí en el mapa, ¿ya? Pero ¿qué sucedió? Que Vasco de Gama, ¿ya? Vasco de Gama realizó este viaje y obtuvo cierto un hito súper importante porque conoció la ruta que lo llevó hacia las Indias, hacia la India, ¿ya? Entonces, por el borde de Asia, él comenzó a viajar, ¿verdad? Y de África, perdón, comenzó a viajar y lo que hizo fue descubrir esta nueva ruta que lo iba a llevar a las Indias, ¿ya? Entonces, conoció la ruta que lo llevó a la India. Y como dato importante tenemos que conocer, ¿cierto?, que en 1487 Bartolomé Díaz llega al Cabo de Buena Esperanza y en 1498 Vasco de Gama cruza el Océano Índico y desembarca en Calcuta. Entonces, esta es la ruta que hicieron ellos, ¿cierto?, para poder llegar a esos lugares. Por otro lado, tenemos España. Y España, como Portugal ya había buscado esta ruta, ¿cierto? España lo que hizo fue buscar otra ruta, pero para llegar a otro continente, ¿ya? Cristóbal Colón, que es un personaje muy importante en esta historia, lo que hizo fue dirigirse a los reyes, ¿cierto?, de Portugal para poder viajar. Él sabía, porque en un momento lo que ellos pensaban, ¿cierto? Pensaban que la Tierra era plana. Por lo tanto, lo que quiso demostrar Cristóbal Colón fue que la Tierra era redonda. Y quería demostrarlo con estos nuevas navegaciones. Y lo que él quiso hacer fue dirigirse a estos reyes para poder pedirle la autorización para poder viajar, ¿ya? Y demostrar que la Tierra era redonda. Entonces, ¿qué sucede? Colón viaja, ¿cierto? Sale a navegar y sale a navegar en unas embarcaciones que yo creo que ustedes en algún momento han escuchado estos nombres, que es la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿ya? No. Se demora 61 días en realizar este viaje y llega a América. Pensando, ¿cierto?, que era la India, porque él quería llegar a la India. Pero comenzó su navegación, demorándose estos 61 días, y llegó a un lugar, ¿cierto?, desconocido. Los españoles querían llegar a Asia por el oeste, pero lo que encontraron fue este continente desconocido. Este primer viaje de Cristóbal Colón fue en 1492 y 1493. Esos fueron los años en el que él realizó este viaje, ¿ya? Aquí tenemos las embarcaciones que utilizó él, ¿cierto? Santa María, Pinta y la Niña, ¿ya? Y ellos tuvieron unos motivos para poder realizar esta expansión europea. Durante estos siglos, aproximadamente en el año 1453, el intercambio comercial, porque recuerden que estábamos comentando, ¿cierto?, de que ellos realizaban un intenso intercambio comercial. En el año 1453, este intercambio comercial se comenzó a ver afectado, empezó a tener dificultades. ¿Y por qué comenzaron estas dificultades? Porque Constantinopla, que Constantinopla era el nombre histórico de la actual ciudad de Estambul, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que esta ciudad fue situada y ocupada por turcos. ¿Y qué provocó esto? Provocó un bloqueo comercial entre las zonas en que podían hacer este intercambio. Provocó entonces que
España y Portugal tuvieran que acelerar la búsqueda de nuevas rutas que permitieran que ellos pudieran seguir realizando este comercio con Asia, ¿ya? Porque recuerden que ellos realizaban este comercio para obtener riquezas, ¿ya? Ellos necesitaban buscar el intercambio comercial. Y si Constantinopla había sido tomada por estos turcos, ¿cierto? A ellos les dificultaba realizar este intercambio. Por lo tanto, se vieron obligados a buscar nuevas rutas para poder hacer intercambios con otras zonas. Entonces, ¿qué sucede? Comienza este periodo de grandes descubrimientos geográficos, donde los europeos comienzan a navegar y a explorar fuera de los mares que ya conocían. Recuerden que observamos en el mapa cuáles eran los lugares que ellos conocían. Y entonces se vieron en la obligación, ¿cierto?, de buscar otras rutas, por lo tanto, navegar por distintos lugares donde ellos no conocían. ¿Cuáles fueron estos motivos entonces que los llevaron a realizar estas navegaciones? Primero, buscar las nuevas rutas comerciales. Eso fue como lo más importante que los llevó a ellos a buscar estos lugares, estas navegaciones en lugares desconocidos. Segundo, la necesidad de obtener metales preciosos, porque ellos necesitaban obtener oro y plata para poder confeccionar el dinero, las monedas, ¿ya? También otro de los motivos que a ellos los llevó a realizar estas navegaciones fueron algunas inquietudes y algunos motivos religiosos. Y, por último, los avances tecnológicos. Entonces vamos a observar acá. Aquí tenemos lo mismo que yo acabo de comentar, ¿cierto? Pero un poquito más detallado. Primero, tenemos que una de las causas o de los motivos fue la búsqueda de estas nuevas rutas comerciales, porque, como lo mencionamos anteriormente, ya estaba imposibilitado, ¿cierto?, transitar por las rutas comerciales habituales que tenían ellos, porque Constantinopla había sido tomado por los turcos. Lo otro, la necesidad de tener estos metales preciosos como el oro y la plata, ¿cierto?, para acuñar las monedas. ¿Qué quiere decir acuñar las monedas? Como imprimir estas monedas, ¿cierto?, para poder obtener el intercambio y poder también crecer, ¿cierto?, el comercio y la economía europea. Entonces ellos necesitaban obtener estos metales preciosos para continuar con el crecimiento del comercio, ¿ya? Por otro lado también, difundir la fe católica, ¿ya? Para muchos europeos y en especial para los españoles, la idea de evitar el avance del Islam, representado por los turcos, se convirtió en una misión. Y además, la expansión europea fue una gran oportunidad para difundir la fe católica en los nuevos territorios que se estaban descubriendo. Es decir, ellos, al navegar por tierras desconocidas, lo que iban haciendo, iban evangelizando, ¿cierto?, la fe católica, ¿ya? Y otra de las causas, entonces, tener nuevos avances tecnológicos en estas navegaciones, es decir, utilizar instrumentos tecnológicos que los ayudaran, ¿cierto?, a estas nuevas navegaciones que ellos iban a tener que realizar. Entonces, el ambiente favorable a la investigación científica y la innovación técnica, ¿cierto?, posibilitó el desarrollo de una serie de descubrimientos y avances tecnológicos. Yo les comentaba que estos avances tecnológicos, ¿cierto?, permitían mejorar las técnicas de navegación. Para poder realizar estas navegaciones, ellos necesitaban instrumentos tecnológicos o avances tecnológicos que le permitieran poder navegar por grandes tiempos en lugares que ellos no conocían. Entonces, para eso, ellos tenían que obtener estos instrumentos de alguna manera, ¿cierto?, estos avances tecnológicos que lo pudiesen a ellos acompañar en estos viajes largos, porque eran unos viajes muy largos. Por lo tanto, ¿cuáles son estos instrumentos tecnológicos o avances tecnológicos? La brújula, el astrolabio, la carabela, la vela latina y el portulano. Y aquí vamos a ver entonces, cuando hablamos de que surge una nueva embarcación, que es la carabela, esta carabela fue creada en el siglo XV, pero fue perfeccionada, ¿cierto?, en el siglo XVI. Esta nave es una nave más segura para poder realizar estas navegaciones, ¿ya? Porque podían embarcar grandes tripulaciones. Podía ir mucha gente arriba de esta carabela, ¿ya? Y eso era lo que ellos necesitaban porque viajaban muchos tripulantes.
Entonces, también lo que le permitía a esta carabela era mantenerse en largos periodos en el mar. Por otro lado, tenemos la brújula. Aquí tenemos la brújula. Y la brújula se inventó, es un invento chino, ¿ya? Pero llegó a Europa en el siglo XIII y XIV. ¿Qué permitía la brújula? Permitía navegar o a los navegantes orientarse, ¿cierto? Y esta brújula posee una aguja que va mostrando dónde está el norte, ¿ya? Por otro lado también tenemos acá el astrolabio, que también es una técnica de navegación, es un avance tecnológico, y el astrolabio es un instrumento de metal o de madera también, que lo que hace es que calcula y estudia la ubicación de los astros. Entonces, ¿para qué les servía este instrumento o este avance tecnológico? Les servía entonces para orientarse, ¿cierto? Para poder ubicarse hacia dónde estaban posicionados y hacia dónde iban a navegar. Para eso les servía este astrolabio. Y por otra parte, y que los acompañaba en estas navegaciones, eran los mapas portulanos. ¿Qué son los mapas portulanos? Son los mapas que existían en esas épocas y que aparecían aquí los principales puertos de ese entonces, de esa época, ¿ya? Y que permitían mejorar en la técnica y la perfección de la navegación a grandes distancias. Esos son los instrumentos que ellos utilizaban, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esta exploración o la expansión europea? Pasa que ellos antes tenían en la mente, ¿cierto?, de que la Tierra era plana. Es decir, ellos pensaban que al navegar se iban a encontrar con bestias marinas. Entonces lo que sucedía era que ellos tenían mucho miedo a realizar nuevas navegaciones, porque creían, como aquí sale en la imagen, que ellos iban a navegar y iban a caer, ¿cierto?, hacia estas bestias marinas. Entonces, ¿qué sucedió con todo esto de las nuevas navegaciones? La Edad Media, el común de los hombres, ¿cierto?, y mujeres pensaban que la Tierra era plana y que las embarcaciones caían a un lugar donde habitaban bestias. Esta idea se mantuvo hasta que se desarrolló la astronomía y el avance en las técnicas de navegación y demostraron con este viaje, con estas navegaciones, de que la Tierra no era plana, de que la Tierra era redonda, o más bien, ¿cierto?, tenía forma elíptica, ¿ya? Eso es lo que corresponde entonces a la clase que no pudimos ver ayer. ¿Qué actividad tenían que realizar ustedes? Tenían que explicar primero con sus palabras qué era una expansión. Luego, tenían que responder cuáles fueron los motivos de llevar a cabo los viajes de exploración, es decir, ¿por qué ellos tuvieron que realizar estos viajes? ¿Por qué tuvieron que navegar? Número 3, ¿quiénes fueron los pioneros en esta exploración? O sea, ¿qué países fueron los primeros que comenzaron a realizar estos viajes? En la número 4, ¿qué continentes se conocían antes de que Colón llegara a América? Porque recuerden que Colón estaba viajando hacia otro lugar, pero realizó otra ruta que lo llevó, ¿cierto?, a América. Pero Colón no sabía que era América, ¿ya? Pero ¿qué continentes se conocían antes de que Colón llegara ahí, a ese lugar? Y por último, ¿qué instrumentos usaban los navegantes para poder viajar? Cuando hablábamos de los avances tecnológicos, ¿qué instrumentos llevaban ellos en sus navegaciones para que pudieran realizar estas navegaciones de forma segura? ¿Ya? Esa es la actividad, espérense un poquitito, vamos a ir aclarando dudas, pero les voy a mostrar la guía que vamos a realizar hoy día. La guía que ustedes van a tener que realizar hoy día es la siguiente. Esperamos un poquitito. Déjame explicar primero y de ahí vamos explicando o aclarando dudas, ¿ya? Entonces, dice,
Bueno, la guía tienen que completar este esquema que aparece acá abajito y dice, como hemos visto, los grandes exploradores tenían muchas causas para poder explorar el mundo, tenían muchos motivos para realizar estas exploraciones, ¿ya? Ustedes lo que tienen que leer son estas causas que aparecen acá y clasificarlas en el lugar que corresponda de acuerdo, ¿cierto?, a lo que aparece acá. O sea, yo leo la búsqueda de nuevas rutas comerciales con Oriente. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a causas económicas, por eso tuvieron que realizar esa búsqueda de nuevas rutas. Eh, Tiene que ver con nuevos conocimientos geográficos, tiene que ver con avances tecnológicos o con la mentalidad que existía en esa época. Luego usted va acá, observa el segundo que dice el uso de nuevas embarcaciones denominadas carabelas. ¿A qué corresponde ese enunciado? Corresponde a que eran causas económicas, avances tecnológicos, nuevos conocimientos geográficos o a la mentalidad de esa época. Usted tiene que ir clasificando cada una de estas causas según lo que se habló en la presentación. ¿Ya? Eso es lo que Sí. tiene que hacer usted. Si queda alguna duda al respecto, vamos a ir aclarando ahora, ¿ya?